No sé si alguna vez has sentido como el aire de una habitación parece cerrarse de golpe, como si alguien apagara un interruptor invisible, pero eso fue exactamente lo que me pasó aquel jueves por la noche cuando mi marido entró en casa con la mirada fija en mis manos. Yo estaba sentada en el suelo del pasillo, temblando sin saber si era por el frío o por los nervios, sosteniendo todavía el frasco pequeño, de cristal oscuro, que había encontrado en el bolsillo interior de su chaqueta. No tenía ninguna etiqueta, solo un olor extraño, como a colonia barata mezclada con metálico, y lo había abierto sin pensarlo 2 veces, como si necesitara encontrar algo que me diera una explicación a la sensación que llevaba días arrastrando. Él se quedó de pie, mirándome con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de sorpresa y un cansancio tan profundo que parecía venir de muy lejos, y me preguntó, ¿qué estás haciendo? No era una pregunta normal, sonó casi como si tuviera miedo de oír la respuesta. Yo abrí la boca, pero nada salió, estaba paralizada, consciente de que me había metido en un terreno que no sabía ni cómo justificar. Él avanzó un paso, despacio, como si temiera que me desmayara, y yo solo pude cerrarle la mano de nuevo alrededor del frasco, obligándome a incorporarme mientras sentía que el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a oírse por toda la casa. No era la escena típica de una pareja que discute, ni tampoco el inicio de una pelea. Era otra cosa, algo rarísimo, como si los dos supiéramos que estábamos entrando en un territorio del que ya no se vuelve con facilidad. Lo extraño es que ese frasco no tenía nada que ver con su vida habitual. Mi marido es metódico hasta la exageración, cada cosa en su sitio, cada plan anotado, cada gesto calculado. Así que encontrar algo así en su bolsillo me había alterado más de lo que podía admitir, sobre todo porque llevaba semanas notando en él una especie de tensión silenciosa, como si estuviera pendiente de algo que no quería compartir conmigo. Yo no sabía explicar por qué, pero ya llevaba tiempo sintiendo que entre nosotros había aparecido una distancia rara, no la típica distancia de las parejas que acumulan rutina, sino algo más parecido a un silencio lleno de señales que no sabía interpretar. Y ahora, con ese frasco entre nosotros, la sensación se volvió insoportable. Él me pidió que se lo devolviera, pero lo hizo con un tono calmado que me puso aún más nerviosa, porque no era su voz normal, sino una demasiado fría, demasiado controlada. Y ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a agitarse de un modo que no supe frenar. No sabía por qué, pero algo me decía que si se llevaba el frasco sin explicarme nada, esa noche sería el punto exacto en el que todo lo nuestro empezaría a romperse, aunque ni siquiera supiera todavía de qué manera. Él me dijo que no era nada importante, que simplemente era un encargo de un compañero del trabajo, una tontería que había olvidado dejar en el coche, pero lo dijo sin mirarme a los ojos, y eso me dolió más que la excusa en sí. Porque yo le conozco demasiado bien, y cuando evita mirarme es porque está ocultando algo. Lo he sabido desde que empezamos a salir hace años, en esos días largos de cafés rápidos después del trabajo y paseos por la Gran Vía cuando todavía creíamos que la vida era fácil. Él nunca ha sido capaz de mentirme directamente a la cara. Y no porque sea incapaz de mentir, sino porque cuando lo hace, se delata sin remedio. Así que cuando deslizó el frasco en su bolsillo y se marchó al salón sin decir nada más, sentí una mezcla de rabia y miedo, como si hubiera visto una grieta abrirse justo debajo de mis pies y no supiera si iba a ser capaz de apartarme a tiempo. Desde hacía semanas me costaba reconocer el ambiente entre nosotros. No había discusiones grandes, no había insultos, no había portazos, pero tampoco había nada que pareciera cariño real. Era como si viviéramos en un piso de Madrid demasiado silencioso, como si cada objeto supiera algo que nosotros dos intentábamos ignorar. Las mañanas eran tensas sin motivo claro, él desayunaba rápido, yo me quedaba mirando la tostada sin ganas de comerla, y nos deseábamos buen día como dos vecinos que apenas se conocen. Por las noches, él llegaba más tarde y yo me acostaba sin preguntarle nada, porque prefería no escuchar respuestas que no me iban a tranquilizar. Todo eso llevaba acumulándose, pero no conseguía identificar el origen. Y lo peor de todo es que, aunque sonara absurdo,
Una parte de mí empezaba a sentir que él estaba enfadado conmigo por algo que yo no había hecho. Como si estuviera esperando que yo confesara algo que aún no había ocurrido. O que todavía no me atrevía a admitir que ya estaba ocurriendo dentro de mí. Porque si tengo que ser completamente sincera, incluso aunque me cueste reconocerlo, llevaba tiempo sintiendo una especie de hormigueo interno que me desconcertaba, una mezcla incómoda de frustración, deseo reprimido y preguntas que no sabía expresar. No era algo concreto ni orientado a nadie en particular, pero sí era una sensación de que mi vida se había encogido sin que yo lo hubiera notado, de que yo misma me había vuelto más pequeña, más silenciosa, más torpe emocionalmente. Y cada vez que intentaba acercarme a él, aunque fuera de una forma mínima, notaba cómo se tensaba, cómo se recogía un poco hacia adentro como quien teme un golpe. No sé si era culpa suya, mía o de los dos. Solo sé que algo me empujaba cada vez más hacia un tipo de inquietud que nunca había sentido antes. Esa noche, después del episodio del frasco, él se encerró en el despacho con la excusa de que tenía que preparar unos informes, pero yo sabía que no era verdad. Caminaba de un lado a otro por el pasillo, escuchando el leve clic del teclado detrás de la puerta, y la cabeza me daba vueltas. Estaba enfadada por la mentira, herida por su distancia y, sobre todo, asustada por la sensación intensa de que aquello no era un simple malentendido, sino el síntoma de algo mucho más profundo. Me senté en el borde del sofá y me pasé las manos por la cara intentando tranquilizarme, pero cuanto más pensaba en todo lo que había ocurrido esas últimas semanas, más clara se hacía una idea que me daba vergüenza reconocer incluso para mí misma. Tal vez yo ya había empezado a alejarme antes que él. Y no porque quisiera hacer daño, sino porque llevaba meses sintiéndome invisible, como si mis palabras no importaran, como si mis gestos se perdieran en un vacío absurdo. Y cuando uno empieza a sentirse así, no hace falta que aparezca nadie todavía, basta con que la idea de ser vista de otra manera exista en algún rincón de la mente para que el suelo empiece a moverse. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando su respiración, que sonaba regular, tranquila, como si él sí fuera capaz de desconectar de todo, mientras yo me consumía en un mar de pensamientos que no sabía ordenar. Y en ese insomnio silencioso comprendí algo que me dolió más que cualquier sospecha, que lo que fuera que estaba empezando a romperse no venía de un solo lado, y que yo llevaba demasiado tiempo fingiendo que todo estaba bien cuando por dentro estaba llena de preguntas que nunca me atreví a formular. Y fue ahí, en esa oscuridad, cuando empezó la parte de la historia que nunca pensé que viviría. Cuando pienso en cómo empezó todo, siempre vuelvo a la misma imagen, yo apoyada en la encimera de la cocina, con el móvil en la mano, mirando una conversación que en teoría no tenía ninguna importancia, pero que me provocó una especie de inquietud que no supe frenar. No era un mensaje comprometido, no había nada que pareciera peligroso. Solo un comentario tonto sobre un informe que teníamos que revisar en la Asociación Cultural del barrio. Pero me detuve demasiado tiempo en él, más de lo que sería normal, y mientras lo releía noté algo dentro de mí moviéndose con una intensidad que me sorprendió porque llevaba meses sin sentir nada tan claro. ¿Ese te paso las fotos mañana o prefieres que quede contigo esta tarde? No era especialmente directo, pero en mi cabeza sonó como algo más personal de lo que pretendía. Y lo peor es que yo respondí sin pensar, casi con prisa, como si de pronto me importara demasiado estar disponible. Fue esa reacción la que me dejó intranquila durante todo el día porque no tenía sentido que se me acelerara algo por un hombre con el que apenas había hablado 5 veces, un chico que colaboraba en el centro social y que tenía esa manera de mirarte con atención real, como si escuchar lo que decías fuera algo que hacía de verdad y no un gesto automático. No había pasado nada, pero dentro de mí sí había empezado algo que no supe controlar. La tarde en que quedamos para revisar el material yo ya iba predispuesta a comportarme con distancia. Me repetí que no debía darle más importancia de la que tenía, que no tenía sentido sentirme nerviosa por un encuentro que en teoría era estrictamente práctico. Pero cuando entré en el local y lo vi allí, agachado, clasificando unas carpetas con una concentración que me pareció extrañamente tranquila, sentí un nudo en el estómago que me dejó descolocada.
Él levantó la vista, sonrió de una forma natural, sin insinuaciones, sin intención oculta, y aún así mi cuerpo reaccionó como si alguien hubiera abierto una puerta que estaba atrancada desde hacía demasiado tiempo. Intenté restarlo todo, fingir que estaba cansada del trabajo, que solo quería acabar rápido y volver a casa, pero bastaron 2 frases suyas para entender que mi actitud no estaba funcionando porque me temblaban las manos al pasarle los documentos y él lo notó enseguida. Me preguntó si estaba bien y ahí fue cuando tuve que respirar hondo para no perder el control porque su tono tenía una calidez que me desarmó. No era una calidez coqueta ni un interés evidente. Era una forma de hablar que hacía mucho que no escuchaba dirigida hacia mí. No sé exactamente en qué momento la conversación dejó de ser profesional. Pasamos de hablar de horarios y actividades pendientes a hablar de cosas más personales que yo nunca habría planeado compartir. Él hizo un comentario sobre lo cansado que se sentía últimamente, sobre lo complicado que le resultaba compatibilizar todo, y yo respondí de una forma demasiado sincera, contándole que yo también llevaba una temporada sintiéndome agotada, como si estuviera viviendo un día tras otro sin encontrar un punto de descanso. Él me miró con una seriedad que me incomodó porque me sentí expuesta. Me preguntó si era por el trabajo o por algo más y yo dudé antes de contestar. Pero al final dije la verdad, que en casa las cosas se habían vuelto frías sin saber por qué, que me sentía distante de mi marido y que eso me estaba afectando más de lo que quería admitir. Él no dijo nada durante unos segundos, y ese silencio me puso aún más nerviosa porque no lo sentí como juicio, sino como comprensión, y eso fue lo que me descolocó del todo. Me dijo si necesitas hablar, de verdad, aquí estoy y ese aquí estoy se me quedó clavado. A partir de ese día la relación empezó a crecer de forma casi imperceptible. No hubo un mensaje directo, ninguna invitación comprometida, ningún gesto evidente. Solo pequeños cambios que se fueron acumulando sin que yo me diera cuenta. Él empezó a escribirme para preguntarme cómo iba mi día y yo contestaba siempre demasiado rápido. Yo empecé a notar cuando se conectaba al grupo, cuando hablaba menos, cuando sonaba más preocupado, y me sorprendía a mí misma intentando animarlo como si tuviera algún derecho a ocupar ese espacio. Las conversaciones se volvieron más largas y más frecuentes, y aunque en teoría seguían siendo neutras, yo sabía perfectamente que me importaban demasiado. La primera vez que me hizo reír de verdad después de semanas de sentirme apagada sentí un alivio que no supe gestionar. Y la primera vez que me dijo te noto distinta hoy, pero más tranquila, te sienta bien tuve que apartar el móvil porque me temblaban los dedos. Yo sabía que estaba cruzando una línea, aunque nadie desde fuera hubiera pensado que aquello era una infidelidad. Pero dentro de mí sí lo era. Lo sabía porque me despertaba por las mañanas con la sensación absurda de querer abrir el móvil antes que hablar con mi marido. Lo sabía porque me arreglaba sin motivo cuando tenía reunión en el centro social. Lo sabía porque cada vez que él se acercaba demasiado para enseñarme algo en la pantalla, yo contenía la respiración. No era el tipo de atracción brusca y evidente de una película. Era algo mucho más lento, más íntimo, más peligroso porque se estaba colando en zonas que yo creía inmunes. Y lo peor es que no me sentía capaz de frenarlo porque en mi vida diaria no encontraba ningún lugar donde sentir algo parecido a esa claridad emocional. La primera vez que pasó algo real fue un jueves por la tarde. Llovía y él me propuso quedarnos un rato más en el local para terminar un trabajo que había quedado pendiente. Yo acepté porque estaba cansada de llegar a casa y sentir el mismo aire pesado, la misma distancia. Él cerró la puerta del almacén para que no entrara el ruido de la actividad del centro y en cuanto nos quedamos a solas noté una tensión nueva que nunca habíamos dejado entrar. Intenté mantenerme concentrada, pero cada vez que él se acercaba un poco más de lo necesario me recorría un escalofrío difícil de disimular. En un momento en que ambos nos inclinamos sobre la misma carpeta, nuestras manos chocaron y ninguno de los dos se apartó de inmediato. Él levantó la mirada y me sostuvo los ojos con una intensidad que me dejó sin defensas. Me dijo llevas semanas evitándome cuando te miro así y esa frase me derrumbó porque era verdad.
Yo llevaba semanas fingiendo que no pasaba nada. Le dije que no sabía qué me ocurría, que me sentía confundida, que no podía permitir que aquello fuera a más. Él asintió, pero dio un paso hacia mí que no supe cómo gestionar. Me preguntó si era miedo, si era culpa o si era simplemente que yo no estaba acostumbrada a que alguien me prestara atención. Y esa pregunta me dolió porque tocaba justo la herida que yo llevaba tiempo ocultando. No debería estar aquí sintiendo esto, dije, y él respondió pues lo estás. No era una frase bonita, era una constatación. Y reconocerlo me dejó sin escapatoria. No hubo beso ese día. No hubo contacto explícito. Lo que sí hubo fue algo que me afectó mucho más, me abrazó. No un abrazo precipitado, no uno impulsivo, sino un abrazo lento, firme, un abrazo que me hizo sentir vista de una manera que me dio vergüenza reconocer. Y yo me dejé hacer durante más tiempo del que debería haber sido aceptable. Yo sabía que cruzar ese límite tenía consecuencias aunque nadie más lo viera. Cuando salimos cada uno por una puerta distinta para evitar comentarios, yo llevaba una sensación en el pecho que no supe colocar. No era euforia. Era algo parecido a un alivio mezclado con un miedo profundo, como si hubiera dado un paso en una dirección que no sabría desandar. Después de ese día pensé que dejaría de buscarle. Que mantendría distancia. Que ordenaría mi vida antes de complicarla más. Pero ocurrió lo contrario. Empecé a depender de esas conversaciones, de esos encuentros breves, de ese espacio emocional que él ocupaba sin pedírmelo. Él no me pedía nada, no me exigía nada, no presionaba. Y precisamente por eso me fui acercando más. Cada vez que discutía con mi marido por cualquier tontería, él aparecía en mi cabeza. Cada vez que mi marido me hablaba con ese tono mecánico, yo recordaba la forma en que aquel chico me escuchaba. Y cada vez que llegaba a casa y sentía que entre nosotros quedaba un silencio raro, me encontraba deseando que él me escribiera. La primera vez que lo busqué yo, él tardó en responder. Ese tiempo de espera me hizo darme cuenta de que ya estaba atrapada en algo que no podía disimular. Y cuando al fin respondió y me dijo pensé que hoy no querrías hablar conmigo, sentí un impulso tan fuerte de aclararlo todo que supe que ya no podía seguir fingiendo neutralidad. Le dije que me estaba afectando demasiado todo, que no sabía cómo manejarlo, que no quería hacer daño. Y él contestó yo tampoco, pero tampoco quiero fingir que no está pasando. Esa fue la frase que terminó de cambiarlo todo. La infidelidad, cuando por fin ocurrió de manera explícita, no fue un acto planificado ni una búsqueda consciente. Fue la consecuencia inevitable de todas esas pequeñas líneas que habíamos cruzado sin nombrarlas. Fue una tarde cualquiera, en un momento en que ninguno de los dos dijo vamos a hacerlo, simplemente nos quedamos demasiado cerca durante demasiado tiempo. Y cuando ocurrió, no hubo dramatismo ni música ni declaraciones. Hubo respiraciones agitadas, manos torpes, palabras confusas y una sensación intensa de que estábamos haciendo algo que nos iba a marcar para siempre. Yo no pensé en mi marido. No pensé en mi vida. No pensé en nada. Solo pensé en lo que llevaba meses callando. Y cuando terminó, me quedé en silencio, temblando, consciente de que ya no había marcha atrás. Salí del centro social con la sensación de que había perdido algo enorme sin saber todavía qué era. Y al mismo tiempo llevaba en el pecho una claridad incómoda, aquello no había ocurrido por accidente. Había ocurrido porque yo llevaba demasiado tiempo buscando algo que no me atrevía a admitir. El día en que mi marido descubrió la infidelidad no fue un día especial ni un día cargado de señales evidentes. Fue un lunes corriente, gris, con ese ritmo pesado que tienen los inicios de semana en Madrid cuando uno todavía arrastra el cansancio del fin de semana. Yo había pasado la mañana intentando mantener la compostura después de un domingo en el que todo dentro de mí estaba desordenado. Él había notado que yo estaba distante, pero no preguntó nada,
y yo agradecí en silencio que no lo hiciera porque no estaba preparada para hablar, ni para mentir, ni para enfrentarme a lo que había provocado. Ese lunes yo tenía la sensación de estar caminando con un peso en el pecho, intentando no pensar demasiado en lo que había ocurrido en el centro social, intentando evitar la imagen de mis propios actos que me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Sabía que la distancia con mi marido era más visible que nunca, pero aún así creía que tendría tiempo para recomponerme antes de que algo delatara lo que había hecho. Me equivocaba. La forma en que él lo descubrió no tuvo nada que ver con móviles, ni mensajes, ni fotos, ni nada típico. Fue mucho peor porque ocurrió de una manera tan directa que no tuve ni un segundo para protegerme, para inventar una excusa, para suavizar el golpe. Esa tarde él llegó antes de tiempo a casa, algo que casi nunca hacía, y yo ni siquiera me di cuenta porque estaba en el salón doblando ropa sin concentrarme en nada. Cuando escuché la puerta pensé que era un mensajero o algún vecino equivocado, pero al levantar la vista lo vi entrar con una expresión que me dejó helada. No era rabia. No era sospecha. Era una mezcla de desconcierto y confusión profunda, como si estuviera viendo algo que no lograba procesar. Y en su mano llevaba algo que reconocí antes de que él hablara, mi bufanda gris, la que yo había perdido el viernes y había dado por desaparecida sin pensarlo demasiado. Una bufanda que yo nunca habría imaginado que pudiera convertirse en una prueba de nada. Él se quedó quieto en la entrada, sosteniendo la bufanda con los dedos muy tensos, y me dijo: la encontré en el local del centro social. Su voz no sonaba acusadora, sonaba como el que intenta ordenar un rompecabezas y no entiende cómo encaja la pieza que tiene delante. Yo me levanté de golpe, sin saber qué hacer con las manos ni con la cara, intentando recordar cómo había desaparecido la bufanda exactamente. El aire entre nosotros se volvió espeso porque él no estaba buscándome una mentira, no estaba provocándome, no estaba gritando. Solo había un silencio cargado de una verdad que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Me preguntó qué hacías allí el viernes por la tarde, con un tono tan calmado que me asustó más que si hubiera explotado. Yo intenté responder, pero las palabras no me salían con un orden lógico, y eso fue justamente lo que lo alertó. La bufanda no era lo importante. Lo importante era mi reacción. Él lo vio enseguida. Me observaba con una mezcla de incredulidad y tristeza creciente porque era evidente que yo no tenía una excusa preparada. No sabía cómo tapar algo que se me había ido de las manos. Intenté decir que había pasado a revisar unas cosas pendientes, que me había entretenido, que seguramente la dejé olvidada sin darme cuenta. Él me escuchó en silencio, pero no parecía convencido. Me preguntó: ¿por qué no me dijiste que ibas a estar allí hasta tan tarde? Y ahí fue cuando mi cuerpo reaccionó delatándome de la peor manera posible. Bajé la mirada. Eso bastó. El golpe real llegó cuando me dijo que había pasado por el centro social para dejar una documentación a un compañero suyo que también colaboraba allí. Nunca me habló de ese detalle, nunca me mencionó que conocía a alguien del equipo, y por eso mi cara debió de cambiar de forma tan brusca que supe que estaba perdida. Me explicó que él había decidido entrar para saludar, que no esperaba encontrarse nada raro. Pero según sus palabras, al abrir una de las puertas laterales se encontró con dos personas hablando en voz baja, muy pegadas, demasiado cerca para que fuera una conversación inocente. Él no había visto mi rostro al principio, solo vio dos cuerpos en un gesto íntimo, uno de ellos claramente el de un hombre joven. Cuando se dieron cuenta de su presencia, ambos se apartaron de forma abrupta. Y entonces me vio. No había besos, no había contacto explícito, no había nada escandaloso, pero la postura, la cercanía, la manera en que yo bajé la mano de su pecho al girarme para mirar hacia la puerta, todo lo dijo por mí. Me lo contó despacio, como si todavía estuviera intentando convencerse de que lo que había visto era real. Lo narró sin gritar, sin dramatizar, sin exagerar. Era peor así, porque cada frase golpeaba más fuerte que cualquier insulto.
Dijo que al verme en aquella posición comprendió de inmediato que llevaba tiempo pasando algo. No necesitó capturas, no necesitó grabaciones, no necesitó encontrar mensajes sospechosos. Dijo que había visto en mi rostro algo que reconoció al instante, un gesto de nerviosismo que yo solo tenía cuando me sentía atrapada. Un gesto que no había visto en años. Un gesto que no podía venir de una conversación normal. Yo intenté hablar, intenté decir algo que amortiguara el golpe, pero él levantó una mano y me pidió que no dijera nada todavía. Se sentó en la mesa del comedor y apoyó la bufanda doblada delante de él como si fuera un expediente judicial. Me observó durante unos segundos que se me hicieron eternos y me dijo: quiero que me digas la verdad, pero quiero que seas consciente de que la verdad va a cambiarlo todo. Me quedé de pie sin saber dónde colocar las manos, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies, sin capacidad para fingir calma. Le dije que no había sido algo planificado, que yo misma estaba sorprendida por lo que había ocurrido, que me había dejado llevar por una situación que no sabía manejar. Él me escuchó, pero no parecía querer detalles, solo parecía querer entender el origen. Me preguntó desde cuándo, y ahí fue cuando yo supe que estaba entrando en una parte del dolor que todavía no había calculado. Le dije que llevaba semanas sintiendo una cercanía emocional con esa persona. Lo dije con la voz temblando, consciente de cómo sonaba. Él cerró los ojos durante un segundo y respiró hondo. Me preguntó si había pasado algo físico, y aunque mi cuerpo se paralizó por completo, asentí. No entré en detalles. No podía. No debía. Me limité a confirmar que sí, que había ocurrido algo. En ese momento él se levantó de la silla con una lentitud que me resultó insoportable. Se llevó las manos a la cabeza y me dio la espalda. No gritó. No insultó. No dijo nada hiriente. Solo permaneció allí, inmóvil, con los hombros tensos, como si se estuviera rompiendo en silencio. Cuando por fin habló, su voz no era dura ni violenta. Era una voz rota, agotada, de alguien que ha perdido más de lo que está dispuesto a admitir. Me preguntó qué tiene el que no tenga yo. Le contesté que no se trataba de eso, que no estaba buscando reemplazos, que no era una cuestión de comparaciones. Pero él no parecía convencido. Me dijo que había pasado meses sintiendo que yo me alejaba, que algo se estaba escapando entre nosotros, que había intentado acercarse sin saber cómo porque cada gesto suyo parecía provocar más distancia. Me confesó que llevaba tiempo sintiéndose fuera de mi vida, como si mis pensamientos estuvieran en otra parte. Yo me quedé en silencio porque era cierto, aunque no supiera reconocerlo hasta ese instante. Él se volvió hacia mí con los ojos llenos de una mezcla de dolor y decepción que me atravesó entera. Me preguntó si estaba enamorada de esa persona. Le dije que no sabía lo que sentía, que era algo confuso, que no podía identificarlo. Eso no lo tranquilizó, lo empeoró. Dijo que si yo hubiera dicho que era una locura momentánea quizás podría entenderlo, pero que admitir que no sabía lo que sentía lo descolocaba más porque significaba que había un vacío dentro de mí que yo no le había permitido ver. Me dijo: no me llevas a este punto de la nada, esto no nace de un día, y tenía razón, aunque me costara admitirlo. La conversación se convirtió en una especie de interrogatorio emocional sin gritos, pero lleno de golpes igual de fuertes. Él quería entender la secuencia exacta de mi alejamiento, quería saber cuándo dejé de confiar en nosotros, cuándo dejé de hablarle, cuándo dejé de sentirme parte de la misma vida. Yo intentaba explicarlo, pero cada explicación parecía abrir una herida nueva. Me dijo que se sentía humillado, pero no por el acto físico, sino porque llevaba semanas notando algo que yo le negaba. Me dijo que lo peor no era el engaño, sino que no hubiera tenido el valor de decirle que algo estaba roto antes de buscar fuera lo que dentro ya no encontrábamos. Hubo un momento en que me miró como si no me conociera. Ese fue el golpe más duro. Me preguntó si pensaba seguir viéndolo. Le dije que no lo sabía. Y esa respuesta lo destrozó.
No porque quisiera una promesa inmediata, sino porque mi incapacidad para darle una respuesta clara confirmaba que yo ya no tenía control sobre mis emociones. Me dijo que necesitaba aire, que no podía estar allí, que sentía asco de sí mismo por no ser capaz de gritarme. Yo no me moví. Lo vi coger las llaves, abrir la puerta y marcharse sin mirar atrás. Me quedé escuchando el sonido del portal cerrándose y supe que lo que había empezado como una grieta ahora era una fractura completa. Y lo peor es que todavía faltaba lo más duro, la confrontación real. Nunca imaginé que tendría que enfrentarme a Laura, mi mejor amiga desde hacía más de 10 años, con la sensación de estar a punto de vomitar por la mezcla de miedo, vergüenza y rabia que llevaba clavada en la garganta desde que mi marido se fue de casa. Había pasado la noche entera sin dormir, intentando ordenar en mi cabeza lo que había ocurrido, pero cada vez que intentaba concentrarme en una idea clara aparecía otra peor, como si todo estuviera conectado de una manera que yo no estaba siendo capaz de aceptar. Me pasé horas caminando por el salón, revisando mentalmente los últimos meses, repitiéndome una y otra vez que solo necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que estaba viviendo, alguien que no me juzgara de inmediato. Alguien que hubiera estado conmigo en mis peores momentos. Y ese alguien siempre había sido Laura. Lo que no sabía todavía era que ella formaba parte del problema más de lo que yo jamás habría sospechado. La llamé a media mañana, todavía con la voz rota, sin pensar demasiado en cómo sonaba. Me contestó con un tono tranquilo, casi alegre, diciéndome que estaba preparando un café y que si me pasaba por su casa nos desahogábamos un rato. Yo acepté sin medir las consecuencias porque en ese momento solo necesitaba apoyo. Me vestí sin fijarme en lo que llevaba puesto, salí a la calle con esa sensación de ir flotando en un cuerpo que no terminaba de reconocer, y caminé hasta su portal intentando no derrumbarme antes de cruzar el umbral. Cuando abrió la puerta, su expresión cambió de inmediato. Me miró con una mezcla de preocupación y desconcierto que habría sido reconfortante si no fuera porque yo ya iba clavando uñas en mis propios brazos para no estallar en cuanto me hablara. Entré en su salón, me senté en el sofá y ella se acomodó frente a mí sin dejar de observarme. Me preguntó qué había pasado y ahí fue cuando empezaron a temblarme las manos. Le conté todo lo que había ocurrido con mi marido, cómo me había encontrado, cómo había reaccionado, cómo se había ido sin mirar atrás. Ella escuchaba con una calma excesiva, como si ya conociera parte de lo que estaba diciendo, como si supiera de antemano lo que estaba a punto de confesar. Yo no entendí esa actitud al principio, me limité a soltar palabras atropelladas mientras intentaba controlar una angustia que me estaba dejando sin aire. Pero en cuanto terminé de describir la escena del salón con él sosteniendo la bufanda, Laura agachó la mirada y en su rostro aparecieron unos matices que me helaron por dentro. Le pregunté si pasaba algo, si ella sabía algo que yo no sabía, y tardó demasiado en responder. Ese silencio fue un cuchillo. Le insistí, esta vez con una voz más dura, más cargada de nervios. Ella se mordió el labio, respiró hondo y me dijo exactamente lo que yo no estaba preparada para escuchar. Me confesó que llevaba semanas notando que yo estaba rara, más tensa, más dispersa, y que había intentado hablar conmigo sin conseguir que le dijera nada. Me dijo que sospechaba que algo ocurría y que un día, después de una de mis reuniones en el centro social, había recibido una llamada inesperada. Cuando dijo eso, sentí como se me clavaban las uñas de forma involuntaria en las piernas. Le pedí que continuara y lo hizo, pero cada palabra que salía de su boca era como si alguien me fuera desmontando desde dentro. Me dijo que ese día el chico del centro social, el mismo con el que yo había cruzado límites que no debería haber cruzado, la había buscado porque estaba preocupado. Le había dicho que me veía desbordada, que no sabía cómo manejar la situación, que le preocupaba que yo estuviera confundiéndolo todo. Según él, yo necesitaba hablar con alguien de confianza antes de destrozar definitivamente algo que aún podía arreglarse. Y en lugar de acudir a mí directamente, decidió acudir a Laura. Yo no podía creer lo que estaba oyendo.
Me quedé mirándola como si estuviera escuchando a una desconocida. Le pregunté por qué no me lo había dicho en ese momento, por qué había decidido guardar silencio, por qué había permitido que yo siguiera enredándome en una situación que ya estaba fuera de control. Ella bajó la mirada y dijo porque pensé que estabas enfadada conmigo. Esa respuesta me desató una rabia que no sabía que tenía acumulada. Le dije que su responsabilidad como amiga era decírmelo, fuera cual fuera el riesgo, aunque yo reaccionara mal, aunque nos peleáramos. Ella negó con la cabeza, diciendo que no quería verme romperme, que no sabía cómo intervenir sin parecer que estaba metiéndose donde no la llamaban, que tenía miedo de empujarme más hacia el abismo. Yo le dije me dejaste sola sabiendo que algo pasaba. Ella respondió no supe cómo ayudarte. Esa frase fue peor que cualquier reproche. Era una mezcla de cobardía y abandono emocional que me dolió de una forma distinta a la traición de él, porque en el fondo yo siempre había confiado en que Laura me sostendría incluso en mis peores errores. La conversación subió de tono, no por gritos, sino por la carga emocional que cada frase llevaba encima. Le dije que había sido irresponsable, que había tenido información crucial y la había ocultado, que me había permitido hundirme más sabiendo que estaba a punto de estallar todo. Ella me pidió que no la castigara así, que no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, que creía que yo necesitaba tiempo para aclararme y que entrometerse habría sido empeorarlo todo. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. Le dije que hubiera preferido que me enfrentara con todas las consecuencias a que se quedara callada como si no fuera parte de mi vida. Ella se levantó del sofá, empezó a caminar por el salón con pasos inquietos y me dijo no soy tu madre, no podía obligarte a ver algo que no querías ver. Eso me dolió de una manera inesperada porque era una frase que no encajaba con la amistad que siempre habíamos tenido. Le contesté que yo no necesitaba una madre, necesitaba una amiga de verdad, una que cuando ve que me estoy autodestruyendo me agarre del brazo y me haga reaccionar. Ella me miró con los ojos vidriosos y dijo no sabía si seguías confiando en mí. Ahí se hizo un silencio que ninguno de los dos fue capaz de romper durante casi un minuto. Yo lo observaba intentando comprender cuando esa duda había empezado a crecer entre nosotras, cuando habíamos dejado de compartir lo que realmente importaba, cuando habíamos empezado a vivir vidas paralelas sin atrevernos a decirnos las cosas más duras. Finalmente, le pregunté si había hablado con él más veces. Ella dudó. Esa duda fue suficiente para que sintiera un vacío en el estómago. Le exigí que me dijera la verdad completa. Y entonces admitió algo que yo no estaba preparada para escuchar. Habían hablado no una, sino varias veces, porque él estaba preocupado por mi estabilidad emocional y pensaba que Laura era la única capaz de ayudarme. Sentí una mezcla de traición y humillación que me dejó sin palabras. No solo mi amiga sabía más de mis actos que mi propio marido, sino que además había estado en contacto con la persona que me había llevado al límite sin decírmelo. Le dije que eso era una invasión de mi intimidad, que era imperdonable, que no tenía derecho a decidir qué partes de mi vida manejar a mis espaldas. Ella empezó a llorar y dijo tenía miedo de perderte. Yo respondí me has perdido igual. Fue entonces cuando la conversación dejó de ser una discusión y se convirtió en un enfrentamiento inevitable. Laura me dijo que no me reconocía desde hacía meses, que yo estaba apagada, crispada, distante, que había intentado acercarse y yo la apartaba con excusas, que mi deterioro emocional la había dejado paralizada. Me dijo que ver cómo me metía en una situación así la había desbordado, que no sabía cómo actuar sin equivocarse, y que el miedo a perder nuestra amistad la había dejado inmóvil en el peor momento. Yo la escuchaba, pero mis emociones estaban demasiado revueltas como para aceptar sus razones. Le dije que nadie la obligó a quedarse callada, que fue una elección, que el silencio también es una decisión y que esa decisión me había hecho un daño que no sabía si podría reparar. En ese momento ella se acercó, intentó tocarme el brazo, pero yo me aparté. Ese gesto la hirió, pero no podía permitirle consolarme cuando era parte del dolor.
Me pidió que no destruyera lo que habíamos construido durante tantos años en un solo día. Le dije que no era en un día, que esto venía de mucho antes, que lo que estaba viendo ahora era el resultado de meses de distancia no reconocida. Ella intentó hablar, pero yo ya no podía escuchar más. Me levanté, fui hacia la puerta y antes de abrirla le dije que necesitaba tiempo para entender si nuestra amistad aún tenía espacio en mi vida. Ella solo logró decir no me abandones. Yo contesté no me cuidaste cuando tocaba. Salí sin mirar atrás. No sabía si había perdido a mi amiga para siempre, pero sí sabía que algo irreparable había ocurrido entre nosotras. Nunca pensé que algo tan íntimo como la ruptura de una amistad pudiera volverse tan público, pero el barrio tiene esa habilidad cruel de absorber cualquier detalle, amplificarlo, deformarlo y devolverlo convertido en una versión exagerada de la realidad. Yo creí que el conflicto con Laura quedaría entre nosotras, que bastaría con tomar distancia y dejar que el tiempo pusiera orden, pero en apenas 4 días empecé a notar un cambio en el ambiente del centro social que me dejó claro que alguien había hablado. No sabía quién había sido, pero cuando entré en el edificio aquella tarde, el murmullo general se apagó de golpe y varias miradas cayeron sobre mí con una mezcla de curiosidad, desconfianza y juicio que no supe interpretar del todo. Era evidente que sabían algo, aunque no supiera aún el alcance exacto. Caminé hacia la sala donde teníamos la reunión semanal y nadie me devolvió el saludo, algo que jamás había ocurrido. Por primera vez sentí que estaba entrando en un territorio que ya no me pertenecía. Me senté en una esquina, intentando fingir que no me afectaba el ambiente tenso, pero cada gesto, cada susurro y cada silencio me atravesaban. Cuando llegó el coordinador, no me miró a los ojos, sino que se limitó a pasar lista sin detenerse en nadie. Luego pidió que revisáramos una serie de documentos pendientes. Yo levanté la mano para intervenir en un punto, pero antes de terminar la frase alguien me interrumpió con un comentario seco que sonó más a reproche que a corrección técnica. Otro añadió, sin levantar mucho la voz, que algunos problemas recientes tenían un origen muy claro y que tal vez no era el momento de que ciertas personas siguieran ocupando responsabilidades de organización. Yo entendí enseguida que aquello iba dirigido a mí y que no era casual. Pregunté si había algún problema conmigo, pero la respuesta fue un silencio que pesaba más que cualquier acusación explícita. Al final de la reunión, una compañera que siempre había sido amable conmigo se acercó con cautela y me dijo en voz baja que quizá era mejor que me marchara por un tiempo, porque había gente molesta por lo que había pasado. Le pedí que me explicara qué sabía exactamente y su incomodidad fue tan evidente que comprendí que estaba intentando protegerse a sí misma más que protegerme a mí. Finalmente dijo que habían escuchado que yo estaba involucrada en un conflicto personal que había arrastrado al centro social y que eso había provocado tensiones entre varias personas. Nada concreto, pero lo suficiente para mancharme. Le pregunté quién lo había dicho y respondió que no podía dar nombres porque no quería problemas. Supe que era inútil insistir. Me fui sin despedirme. Mientras caminaba hacia casa sentía una mezcla de indignación y vergüenza. No había cometido ningún delito, no había atacado a nadie, no había provocado daño directo a la organización, pero el simple hecho de que mi vida privada estuviera ahora en boca de todos me hacía sentir sucia, expuesta, señalada. Pensé en Laura y en si ella tendría algo que ver con esto, pero no quería acusarla sin pruebas. Sin embargo, 2 días después obtuve una respuesta que no pedí. Estaba en el supermercado cuando escuché a 2 madres del barrio hablar entre ellas a pocos metros. Hablaban de mí sin saber que yo estaba allí. Una de ellas dijo que era normal que hubiera pasado lo que había pasado con mi marido porque yo llevaba tiempo comportándome de forma irresponsable. La otra añadió que se veía venir porque últimamente parecía que yo buscaba problemas donde no los había. Cuando mencionaron que el centro social estaba harto de mis dramas entendí que la historia había crecido sin control y que ya no era solo un conflicto con mi amiga, sino una especie de corriente social que me había colocado en el centro de un juicio colectivo. Me acerqué a ellas y les pedí que dejaran de hablar de mí como si no estuviera presente.
Su reacción no fue de sorpresa, sino de incomodidad mezclada con ese tipo de superioridad falsa que aparece cuando la gente cree que tiene derecho a opinar sobre tu vida. Una de ellas me dijo que no me lo tomara así, que todo el mundo estaba preocupado por la imagen del centro social. La otra comentó que yo debería entender que mis actos tenían consecuencias. Les pedí que me explicaran qué sabían exactamente, pero ninguna quiso entrar en detalles. Al final, una dijo algo que me dejó helada: cuando una persona genera tensión, la comunidad tiene que protegerse. Salí del supermercado con una sensación de asfixia que se me clava incluso al recordarla. Nunca imaginé que un entorno en el que había invertido años de trabajo, energía y dedicación pudiera volverse en mi contra tan rápidamente. Sentí que el barrio, ese espacio que tantas veces había sido un refugio, se había transformado en una especie de tribunal silencioso que no me daría la oportunidad de defenderme. Y lo peor no era la injusticia, sino la evidencia de que ya no tenía un lugar en ese grupo. Esa misma tarde recibí un mensaje del coordinador del centro social. No era largo, pero era directo. Me pedía que dejara mis responsabilidades de forma temporal porque la situación era delicada y la presencia de ciertos conflictos personales estaba afectando al ambiente general. El mensaje hablaba de pérdida de confianza, de inestabilidad interna y de necesidad de preservar la armonía del grupo. No mencionaba mi nombre directamente, pero el subtexto era evidente. Contesté pidiendo una reunión para hablarlo en persona, pero la respuesta fue que no era necesario y que era mejor evitar tensiones públicas. Aquello me dolió más que cualquier acusación abierta. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá, repasando cada detalle de los últimos meses, intentando comprender cómo un error personal, una mala gestión emocional y una traición entre dos amigas había terminado provocando un rechazo social tan fuerte. Empecé a sospechar que la historia había sido contada de una forma muy distinta a la realidad, quizá exagerada o distorsionada, quizá convertida en un relato conveniente para justificar mi expulsión tácita. Pensé en quien podría haber filtrado la información y aunque no tenía pruebas, una parte de mí no podía evitar imaginar a Laura contando su versión, llena de dolor, de decepción, quizá de rabia. Yo no quería convertirla en una enemiga, pero tampoco podía ser ingenua. Ella tenía motivos para sentirse traicionada y yo había cometido errores graves. Si había hablado, no sería consciente del daño que causaría. O quizás sí. El viernes siguiente decidí enfrentar la situación de manera directa. Fui al centro social durante una hora en la que sabía que habría actividad y me acerqué al grupo que más tiempo llevaba criticándome indirectamente. Les pedí una conversación. Me miraron como si estuviera pidiendo algo absurdo. Una de las mujeres, la que había insinuado que yo era un problema para la comunidad, se cruzó de brazos y me dijo que no tenían nada que hablar porque todo estaba claro. Le pedí que me explicara qué era todo. Me respondió que habían oído que yo había manipulado a varias personas, que había generado conflictos por intereses personales y que había comprometido el ambiente del grupo con comportamientos que no correspondían a una persona responsable. Cuando le pedí fuentes concretas dijo: no hace falta que lo jures, ya sabemos lo que pasó. En ese momento entendí que no estaban hablando conmigo desde la razón, sino desde el convencimiento de que ya era culpable. Les dije que estaban juzgando sin información. Me respondieron que cuando hay humo, hay fuego. Esa frase, aunque no fuera una metáfora, me pareció la prueba definitiva de que el daño estaba hecho y que no tenía forma de revertirlo. Me marché sin seguir discutiendo porque continuar habría sido humillante. Esa noche tomé una decisión difícil. Decidí renunciar al centro social de forma definitiva. No por cobardía, sino porque comprendí que intentar recuperar un lugar donde ya no se me quería era inútil. Mandé un mensaje formal anunciando mi retirada. Algunos contestaron con frialdad, otros ni siquiera lo hicieron. El coordinador me envió un texto breve agradeciendo mis años de colaboración. Ninguna palabra sonaba auténtica.
Cuando apagué el móvil sentí un peso en el pecho que no sabía describir. Había perdido a mi amiga, había perdido mi estabilidad emocional y ahora había perdido mi lugar en el barrio. El castigo social había sido más duro que cualquier consecuencia directa. No había insultos, no había ataques abiertos, no había violencia, pero sí una expulsión silenciosa que dejaba claro que yo ya no formaba parte de ese entorno. Y entonces supe que la conversación final, la que de verdad iba a cerrarlo todo, aún estaba pendiente. Nunca imaginé que la última conversación con Laura, por llamarla de alguna manera, terminaría reducida a un intercambio tan breve y tan seco que apenas podría considerarse un diálogo, aunque en cierto modo era lo único posible después de todo lo que había ocurrido. Habían pasado 2 semanas desde mi renuncia al centro social y desde mi última visita al supermercado, donde me di cuenta de que el barrio ya había formado una opinión definitiva sobre mí. En ese tiempo evité cualquier contacto con Laura, no por orgullo ni por castigo, sino porque estaba intentando ordenar mi vida sin que se me colara más ruido del necesario. Me costó recuperar la calma, aunque fuese una calma artificial, sostenida más en el cansancio que en la estabilidad, pero poco a poco conseguí dormir algo mejor y caminar por la calle sin sentir esa presión constante en el pecho. No era bienestar, pero al menos dejaba de ser una angustia diaria. Una tarde, cuando salía de la panadería cargando una bolsa que casi se me resbalaba de las manos, la vi a unos metros, parada en la esquina. No estaba esperándome porque su postura era demasiado rígida para eso. Parecía más bien alguien que intenta convencerse de cruzar una puerta que no quiere abrir. Tardé unos segundos en decidir si pasar de largo o acercarme. Ella también me vio, pero no hizo ningún gesto, ni un movimiento de saludo, ni un paso hacia atrás. Simplemente se quedó quieta. Pensé que si echaba a andar en dirección contraria me quedaría con esa sensación incómoda de haber evitado algo inevitable. Así que avancé hacia ella sin saber qué cara poner ni qué tono usar. Cuando estuve a su altura, lo primero que me llamó la atención fue lo distinta que parecía, como si hubiera perdido parte de su energía habitual. Tenía ojeras marcadas y la mandíbula apretada. Aún así, su voz salió firme cuando dijo mi nombre. No sonó emocional, tampoco resentida, solo formal, como si estuviéramos firmando un documento. Le respondí con un dime que me salió más tenso de lo que pretendía. Ella tragó saliva y dijo que necesitaba aclarar una cosa. No dijo cuáles, ni intentó suavizar la entrada, y en ese momento entendí que esta sería exactamente la clase de conversación que yo podía tolerar, sin rodeos, sin reproches disfrazados, sin intentos de rescatar algo que ya no existía. Laura me dijo que había escuchado que yo la estaba culpando del rechazo del barrio. Negué con la cabeza y respondí que no necesitaba culpar a nadie porque el daño ya estaba hecho con o sin su intervención. Ella dijo que algunas personas le habían insinuado que yo pensaba que ella había difundido la historia. Me preguntó si era cierto. Me quedé un segundo en silencio porque no quería mentir, pero tampoco quería crear un nuevo conflicto. Le dije que no lo sabía, que no tenía pruebas, que simplemente había asumido que la información salió de alguna parte lógica, y que ella era una de las pocas personas que conocía la historia completa. No era una acusación directa, solo un hecho. Laura bajó la mirada y dijo que no había contado nada a nadie del centro social, pero admitió que sí habló con 2 conocidas suyas del barrio cuando estaba agobiada. Dijo que no dio detalles, pero sabía que cualquier comentario suelto podía haber sido suficiente para que la bola empezara a rodar. Le pregunté, ¿por qué lo hiciste? Y no lo dije con reproche, sino con curiosidad cansada, como quien quiere entender algo aunque ya no cambie nada. Ella se encogió ligeramente de hombros y explicó que necesitaba desahogarse, que estaba saturada, que no encontraba con quién hablar porque sabía que si me buscaba yo no la iba a escuchar, que estaba intentando protegerse de la sensación de haber fallado como amiga. Dijo que jamás imaginó que sus palabras se convertirían en lo que se habían convertido, pero tampoco hizo el esfuerzo de negar que había sido imprudente. Agradecí que no tratara de justificarse demasiado.
No tenía energía para escuchar excusas largas. Le dije que entender su estado emocional no cambiaba el resultado. Me miró con una expresión que no supe descifrar porque no era pena, ni rabia, ni tristeza. Más bien era una especie de resignación. Me dijo: sé que lo he estropeado todo y no espero que lo arregles, solo quería que supieras que yo no quise dañarte de esa manera. Asentí sin añadir nada porque no sabía qué se supone que tenía que contestar a eso. Ella siguió hablando y dijo que había estado pensando en nuestra amistad y que no tenía claro si algún día podríamos recuperar algo parecido a lo que teníamos, pero que por lo menos quería que la verdad estuviera encima de la mesa. Cuando terminó de hablar, me di cuenta de que no había quedado nada pendiente que necesitara respuestas. Todo estaba dicho o roto, y no había forma de pegarlo. Luego llegó la parte más fría de todas, aquella en la que entendí que la conversación no era una despedida emocional sino un protocolo necesario. Me preguntó si quería que dejáramos de hablar definitivamente o si prefería mantener un trato cordial en caso de coincidir. No lo preguntó con esperanza, lo preguntó como quien necesita instrucciones para no equivocarse más. Le respondí que no tenía sentido intentar recuperar algo que ya no tenía fundamento. Le dije que si algún día nos cruzábamos, yo sería educada, pero no buscara una reconstrucción que yo no estaba dispuesta a hacer. Ella asintió sin ofenderse, como si ya lo hubiera imaginado. El silencio que siguió fue incómodo, no por tensión emocional, sino por la conciencia de que esa relación estaba siendo archivada en tiempo real. Laura se pasó una mano por el cabello y dijo: sé que ahora mismo no quieres ni pensar en esto, pero gracias por escucharme. Yo respondí: no era una cuestión de querer, era necesario terminarlo. Ella levantó la vista, me miró un segundo como si quisiera memorizar mi expresión y después murmuró: cuídate. Yo contesté: tú también. No había más que decir. Ella dio un paso hacia atrás, luego otro, y se giró sin prisa. No miró atrás. Yo tampoco. Caminé hacia mi casa sin analizar lo que acababa de ocurrir porque no sentía nada parecido a alivio o tristeza. Era más bien una sensación de cierre administrativo, como si hubiéramos firmado un acuerdo tácito que ambas necesitábamos para continuar nuestras vidas por separado. Al llegar a casa dejé la bolsa de la panadería en la encimera y me apoyé en la mesa. Pasé varios minutos respirando despacio, intentando identificar si me dolía algo o si estaba aliviada. No había dolor, al menos no uno nuevo. Tampoco alivio. Lo que quedaba era una especie de claridad silenciosa. Entender que una amistad tan larga podía terminar sin gritos, sin lágrimas, sin dramatismo, solo con la aceptación de que ya no quedaba nada útil que sostener. Durante los días siguientes pensé mucho en lo ocurrido. No desde el rencor, sino desde un intento sincero de comprender en qué momento nos habíamos perdido. No encontré un solo punto concreto, sino una cadena de pequeñas negligencias emocionales por ambas partes. Habíamos dejado que la distancia creciera, que la confianza se debilitara y que los problemas personales se mezclaran con nuestras inseguridades sin tener la valentía de hablar antes de que todo explotara. No había una villana clara ni una víctima evidente. Éramos dos personas que habían fallado al mismo tiempo en distintas direcciones. Decidí no cargar más tiempo con el peso de la culpa, aunque sí con la responsabilidad de aprender de lo ocurrido. Comprendí que no podía seguir buscando sostén emocional en lugares que no estaban preparados para sostenerme. Comprendí que había dejado que mis conflictos internos se desbordaran hasta arrastrar a quienes no tenían por qué verse implicados. Y también comprendí que no debía volver a confiar en una relación que ya había quedado fragmentada de forma irreversible. Un fin de semana, mientras ordenaba un cajón, encontré una foto antigua de las dos, hechas un desastre después de una mudanza que habíamos hecho juntas hacía años. La miré largo rato sin sentir esa punzada de nostalgia que habría esperado. No quería volver a ese tiempo. No necesitaba recuperarlo. Solo quería dejarlo atrás sin seguir dándole vueltas. Guardé la foto en una carpeta y la metí al fondo del armario, no como un gesto simbólico,
sino porque ya no tenía utilidad tenerla a mano. La última conversación con Laura no había sido un intento de salvar nada, sino una confirmación de que ambas necesitábamos avanzar sin arrastrar lo que quedaba de aquella amistad. Y aunque la frialdad del cierre habría resultado dolorosa en otro momento de mi vida, aquel día entendí que era justo lo que hacía falta, una despedida breve, factual, sin adornos y sin más heridas. Cuando cerré la puerta aquella tarde, supe que la historia estaba terminada y que lo que viniera después dependía exclusivamente de mí.